En el capítulo pasado, puro Netflix, ¿no? En el capítulo pasado hablábamos sobre cómo podemos evitar que el miedo o el estrés se transforme en angustia o frustración. Y en el podcast del día de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos utilizar este miedo a nuestro favor. Así que bienvenidos traders a un nuevo capítulo de Binary Teach. Les recuerdo que pueden escucharnos también por medio de Spotify y algunas otras plataformas. Los enlaces se encuentran en la descripción de este video. Cuando nosotros nos enfrentamos ante un peligro es normal sentir miedo. Ya hablábamos antes que en condiciones de miedo nuestro cuerpo se prepara para huir o luchar, es decir, o escapamos de ese peligro o nos enfrentamos a la situación. A veces no estamos ante un peligro como tal, pero nuestro cerebro lo interpreta como una amenaza. Por ejemplo, cuando hacemos trading nos enfrentamos a la incertidumbre y riesgo. Podemos perder dinero. Nuestra mente interpreta esto como una amenaza y por ello llegamos a sentir miedo. Cuando el miedo es demasiado fuerte, se puede convertir en una ansiedad, por lo que experimentamos la respuesta de huida o lucha por completo y la sentimos muy fuerte. La ansiedad se puede describir como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o pánico por lo que está a punto de ocurrir o por lo que puede ocurrir. Mientras que el miedo es el temor que sentimos ante la presencia de una amenaza, la ansiedad es una sensación de peligro, problema o amenaza por algo que está por suceder, pero realmente aún no estamos frente a esa situación de peligro. Por lo que el peligro está en nuestra percepción, pero no en nuestro entorno. Si nosotros nos sentimos nerviosos ante un peligro, ya sea antes de ejecutar una operación o al momento de ejecutarla o en el transcurso mientras la operación está abierta, es importante que podamos distinguir si nuestra respuesta es de miedo o de ansiedad. Es decir, tenemos que ser capaces de percibir si en nuestra operativa hay un peligro real o si el peligro está únicamente dentro de nuestra cabeza. Imagínate que vamos dentro de una tendencia bajista. Tú sabes que tienes que seguir la tendencia, por lo que estás buscando operativas a la baja o en venta. De pronto ves velas bajistas de fuerza. Los vendedores están entrando con fuerza y tú quieres acompañarlos. Eso es lo que deberíamos de hacer en ese contexto. Y en el momento en el cual tú quieres operar, te das cuenta que el precio está justo sobre un soporte muy fuerte. Tú sabes que no se opera contra soportes o contra resistencias, porque aunque vayas en una tendencia muy fuerte, la probabilidad de éxito es baja. Dadas las circunstancias, sientes miedo y desconfianza de tomar la operación a la baja. Obviamente no vas a operar al alza contra una tendencia bajista muy fuerte. Estarías en un escenario del 50 y 50 de probabilidades, por lo que simplemente no entras y te quedas viendo. La vela donde hubieras operado pasa por debajo del soporte y de pronto entran los compradores como si no hubiera mañana, dejándonos una gran vela alcista. Tu conocimiento teórico y experiencia te han enseñado que esa operativa era peligrosa y de muy baja efectividad. Había un peligro real en el mercado, por lo que lo mejor era confiar de tus sensaciones y actuar según el miedo que percibías. El miedo es el mejor aliado de tu operativa porque te muestra verdaderas fuentes de peligro. Sentirte incómodo con una operación a menudo se debe porque el mercado no está en las condiciones óptimas para ser operado. Aquí es donde algunos traders me escriben diciéndome que no entienden qué está pasando en el mercado, sienten que todo se les ha olvidado y me muestran sus operativas negativas. Pues trader, si no entiendes qué está pasando en el mercado, ¿por qué estás operando en real? Vete a demo, practica, estudia ese mercado y trata de aprender de él. Pero si no entiendes qué está pasando, entonces ¿por qué te estás arriesgando de esa manera? De ahí muchos dicen que binarias, que forex, que tal cosa es estafa. O sea, todo lo que les provoque pérdidas es estafa, que es apuesta. Pues claro, si estás metiendo operativas en un mercado que no entiendas, ¿qué estás esperando? ¿Volverte millonario? Pues claro, estás dejando toda la suerte. Eso sí es apostar. Después terminas viendo operativas sin sentido, contra tendencias fuertes, contra soportes y resistencias que no han sido rotos. ¿Qué es lo que está pasando? La ansiedad le ha ganado al trader y por ver el miedo como una emoción negativa ha tratado de suprimirlo o ignorarlo y ha terminado operando en la peor situación. Una de tus metas como trader no es eliminar o forzosamente minimizar el miedo, sino más bien tu meta es escuchar ese miedo y tratar de extraer la información necesaria que esa alerta te está indicando. Sí, vas a tener que estar abierto a sentir el miedo y confiar en tu experiencia.
Obviamente, y escúchame bien, no te estoy diciendo que actúes a ciegas basado únicamente en tu emoción, porque esto te va a dar resultados negativos, especialmente cuando lo que estás experimentando es ansiedad y no un miedo basado en la realidad. Pero ignorar estas emociones también tiene el mismo peligro. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo saber cuando hay un peligro real en el mercado o simplemente está dentro de mi mente? Bueno, en primer lugar tienes que aceptar lo que estás sintiendo. Si tienes miedo, admítelo. Tengo miedo. Entonces, admite el miedo. Yo no me siento cómodo por ejecutar esta operación a la baja. Ahora aquí un pequeño paréntesis. El problema es que nosotros ejecutamos operativas en temporalidad de 1 minuto y las velas se mueven muy rápido. En este caso, si no te sientes cómodo con la operativa, simplemente no entres. O bien, cámbiate a una temporalidad más alta donde tengas más tiempo para reaccionar. Aunque, si eres novato, te pasará lo mismo en cualquier temporalidad. Cerremos el paréntesis entonces y volvamos a admitir que tenemos miedo. Entonces yo no me siento cómodo con ejecutar esta operativa a la baja. No la ejecutas porque el miedo ha hecho saltar dentro de ti una alarma. Esta es la forma en la que nuestro cuerpo y nuestra mente nos dice que algo no va bien. Por lo tanto, es mejor esperar. Y ahora pregúntate, ¿por qué no estás cómodo? ¿Por qué estás sintiendo miedo? ¿Realmente es una operación con buenas probabilidades de éxito? Estas preguntas hacen que revises el motivo por el cual ibas a tomar esa operativa. Y ya puedes preguntarte otras cosas como ¿iba a favor de la tendencia? ¿Es un patrón que he operado con éxito en el pasado? ¿Hay realmente un contexto que estoy entendiendo? Una de las cosas que puede servirte ante estas preguntas que vas formulándote es decirlas en voz alta. Esto te permite de alguna forma escucharte a ti mismo y darte cuenta de lo que estás pensando. Otra cosa que suelo sugerir es que tomes captura de las operaciones a las que no entras y que luego las analices. ¿Por qué se hubiera perdido? ¿Por qué se hubiera ganado? ¿Tenía fundamentos esta operativa? De esta forma aprendes y confirmas si verdaderamente había un peligro ante esa operación. A lo mejor ibas a operar a la baja y sí había un soporte que disminuía la probabilidad de éxito porque te bloqueaba el avance del precio. O a lo mejor era una ansiedad porque, por ejemplo, estabas atravesando una mala racha y te queda esa sensación de miedo en cualquier operación que ejecutes. Y por último, el consejo encarecidamente que te hago, y si realmente quieres superar esta etapa de miedo, hazlo, pruébalo y después vuelve dentro de un par de semanas a este podcast y coméntale a tus compañeros cómo te ha ido y de paso te suscribes al canal. Bueno, ¿qué vas a hacer? Haz una lista de chequeo o una lista de comprobación o un checklist, no sé cómo le digan en tu país, donde enumeres de forma resumida la lista de factores que deberían cumplirse para que tú puedas ejecutar una operación. Por ejemplo, número 1, ir en tendencia bajista. Número 2, ruptura de un soporte. Número 3, vela de ruptura tiene cuerpo sólido. Número 4, vela rompe con 1/3 de su cuerpo. Número 5, la siguiente vela retrocede a la zona de soporte roto. Número 6, hubo un rechazo fuerte hacia abajo. ¿Ves? Hasta te he dejado una estrategia aquí que puedes aplicar. Bueno, tienes tu lista de comprobación con 6 pasos. ¿Se cumplió el número 1? Sí, se cumplió. ¿Se cumplió el número 2? Sí, se cumplió. ¿Se cumplió el número 3? No. El precio rompió el soporte con un doji. Y el doji tiene todo el cuerpo del otro lado. Entonces no está cumpliendo con mis requisitos al operar. Por lo tanto, el miedo era válido y provenía de una situación de peligro. Pero si al contrario, se cumplen todos los parámetros y te quedaste bloqueado por el miedo y no operaste, lo más probable es que el miedo sea tanto que se haya convertido en una ansiedad, un miedo ante un peligro que no existe. Claro, debo recordarte que a pesar de que se cumplan todos los requisitos, no hay una operación 100% segura. La naturaleza del trading es incertidumbre y riesgo, pero no es lo mismo sentir este estrés a sentirte bloqueado por la ansiedad. Eso es lo que discutimos en el podcast pasado. Mientras más practiques tu lista de comprobación, más la estarás interiorizando, hasta el punto en el cual se quedará grabada en tu subconsciente y podrás hacer la comprobación de forma automática al estar analizando. Pero esto lo vamos a hablar un poco más a detalle en el próximo podcast. Como puedes darte cuenta, el miedo es una herramienta que podemos utilizar. Es una alarma que te indica que es necesario que examines a fondo tu operación y de esta forma también puedes comprobar la efectividad que tendrías al momento en el que se cumplen todas tus reglas de operativa, ajustando y reafirmando así la confianza al momento de analizar el mercado. Entonces, ya sabes,
Si tienes miedo, si te sientes inseguro, verifica qué es lo que está pasando y la probabilidad de éxito que tiene tu operación. Si hay una situación de peligro, evita operar. Si no hay una situación de peligro, es posible que estés ante una emoción de ansiedad. Entonces es necesario que practiques un poco más y hagas los ajustes necesarios para salir de esa etapa. De esa forma puedes tomar las mejores decisiones incluso ante el miedo en una situación de peligro. La confianza no proviene de la ausencia del miedo. Viene de saber que aún con miedo podrás tomar las mejores decisiones enfrentándote al riesgo y a la incertidumbre. Bueno, traders, hasta acá el podcast del día de hoy. Yo los veo en un próximo episodio. Cuídense, traders.